Saludos y bendiciones para quienes nos acompañan en este devocional de la Iglesia Colombiana Metodista Jesucristo Casa de Oración. La reflexión de hoy la haremos con base en el capítulo 1 de los versos 1 al 4 del libro del profeta Habacuc. Dice así la palabra de Dios. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Amén. A lo largo del texto bíblico, cuando se habla de profetas, se refiere a aquellas personas que hacen una lectura crítica de su realidad presente. Los profetas bíblicos son objeto de sospecha y persecución, especialmente por los religiosos y políticos de su tiempo, ya que sus mensajes dejan al descubierto sus faltas. Estos profetas reciben un encargo de Dios, lo que significa que sobre ellos hay una carga. La palabra profecía traduce literalmente carga. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, Pablo le pone una carga a su hijo, le dan una responsabilidad. Los profetas son personas que asumen el rol de defensores de los valores del reino, de la justicia, el derecho, la misericordia, la vida en general. El libro inicia diciendo: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Habacuc es un profeta cargado por lo que está viviendo y viendo en su entorno. Es un hombre que lee su realidad, la analiza, se conduele y sufre por lo que vive su pueblo. Los profetas de Dios que nos enseñan la Biblia están lejos de la concepción de algunos profetas de hoy que asumen el rol de adivinos del futuro y se abstraen de la realidad y hasta de su propia humanidad. Habacuc y en general todos los profetas son hombres que se dejan tocar por lo que pasa en su entorno, en su sociedad. Para este profeta, la carga lo llena de indignación, una respuesta muy humana frente a los sucesos injustos. Expone esta indignación ante Dios en una oración demandante, lo responsabiliza por lo que está sucediendo porque no logra entender que siendo Dios todopoderoso, fuente de toda justicia, no actúe como es de esperarse. Habacuc se queja de Dios y ante Dios le expresa su frustración y su carga, porque ante la violencia y la corrupción vivida parece guardar silencio y no hacer nada. Su oración es irreverente y profundamente honesta. Es una oración indignada. Cuando hoy algunos levantamos una oración así de honesta frente a la realidad que vivimos, corremos el peligro de ser señalados y juzgados primeramente por nuestros hermanos en la fe. Porque hoy se estimulan las oraciones predeterminadas, frías, libreteadas, frugales y carentes de humanidad. Se prefiere la oración espiritualizada desde la tranquilidad de un mundo futuro y no desde la complejidad de la vida en la tierra. Pero frente al mal y la injusticia, no pueden brotar oraciones cómodas sino sufridas, preocupadas, indignadas. Frente a nuestra realidad nacional solo cabe la oración profética que denuncie la injusticia y la corrupción, que reclame por igualdad, humanidad, defensoría, transparencia, honestidad. Y así, si seguimos leyendo el libro, vamos a encontrar que Dios responde al profeta, atendiendo su indignación, lo escucha y entra en un diálogo sobre la realidad que lo afecta. De la misma manera que le sucedió a Habacuc, también nosotros caemos en la espera de respuestas de acuerdo con nuestro sentido de justicia y al igual que el profeta nos sentimos indignados cuando la respuesta de Dios no es la que esperábamos, o a veces parece que Dios no actúa. Pero es que Dios es más grande que todos nuestros sistemas teológicos juntos. Muchas veces decimos que Dios es soberano, pero nos cuesta aceptar esa realidad. Dios sí se va a encargar de la injusticia, pero no de la manera en la que el profeta y nosotros mismos esperamos. Es así como al final del capítulo 3 del libro se nos enseña la oración de un vencido. Pues la oración profética es una lucha en la que al final
saldremos vencidos en una batalla que vale la pena luchar y ser derrotados. Vale entonces la pena acercarnos a la Biblia, no para confirmar lo que ya creemos o tenemos por supuesto, sino para conflictuar, para luchar, para ser invitados al diálogo y a la conversión. Por eso mi invitación es a orar para que nuestra fe no sea la excusa que niegue la realidad y nos eviten las consecuencias de esa realidad, sino para que nos aferremos a la soberanía de Dios en medio de los acontecimientos, confiados en que el justo vivirá por su fe. Dios les siga bendiciendo.